La epilepsia es una afección crónica de etiología diversa caracterizada por crisis recurrentes debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales. Esta es la definición que podemos encontrar en el Diccionario de las Epilepsias editado por Gastón, ya hace varios años. La clasificación actual de las crisis epilépticas es muy extensa y nosotros hemos, por ese motivo, y dado que este video lo queremos dedicar a los médicos no epileptólogos, resumido una clasificación que tiene una gran práctica para el médico general. Es así como podemos dividir a las crisis en crisis parciales y en crisis generalizadas. Hablamos de crisis parciales cuando éstas están afectando una parte de un hemisferio cerebral, mientras que cuando hablamos de crisis generalizadas, en este caso están involucrados ambos hemisferios y en forma simultánea. Respecto de las crisis parciales, estas a su vez las podemos dividir en parciales simples y parciales complejas. Cualquier tipo de crisis puede terminar en una generalización. Es así como el punto más importante a tener en cuenta cuando uno está frente a un paciente es la anamnesis. Del interrogatorio va a surgir como hecho fundamental el comienzo de la crisis. Los pacientes con crisis parciales simples son conscientes del comienzo de las mismas y pueden describirlas. Es así como podemos decir que las crisis parciales simples no presentan alteraciones de la conciencia y las crisis parciales complejas sí presentan alteraciones de la conciencia y además presentan automatismos. Volviendo a las crisis parciales simples, en este caso, ellas van a depender su comienzo del lóbulo o la región cerebral involucrada. Acá hay un hecho que uno debe tener en cuenta que es muy importante, como vamos a ver más adelante en una de las figuras que tenemos preparadas. El comienzo de la crisis, como yo decía hace un momento, es fundamental. Es así como puede una crisis comenzar por un foco, supongamos en el lóbulo occipital, y este foco esparcirse por el hemisferio hacia otras regiones, llámese temporales, frontales, parietales, etc. Y el paciente tener, en este caso, el tipo de crisis que depende de la afección de los lóbulos mencionados. Aunque su foco comenzó en otro lugar, en este caso en el lóbulo occipital, las crisis del paciente pueden manifestarse secundariamente debidas a un lóbulo por el que transcurre este reguero de pólvora que viene a ser la despolarización neuronal. Ahora bien, las crisis parciales complejas presentan, como dijimos, alteraciones de la conciencia y automatismos. Estos automatismos en general son oroalimentarios, se observa masticación en los pacientes, deglución, movimientos automáticos con las manos, etc. Pero el paciente, vuelvo a insistir, no es consciente en este caso del comienzo de las crisis, salvo que éstas hayan comenzado por una crisis parcial simple. En resumen, podemos decir entonces que una crisis parcial simple puede quedar como tal. Primer hecho que ocurre. Segundo hecho es que la crisis parcial simple puede transformarse en una crisis parcial compleja y quedar como tal. En tercer lugar, una crisis parcial compleja que comenzó siendo simple puede transformarse en una crisis generalizada y a su vez la crisis generalizada que nosotros estamos viendo en ese momento es exactamente igual a cualquier otro tipo de crisis, ya sea que haya comenzado siendo simple, generalizada, etc.
Por eso se insiste en el comienzo del tipo de cómo comienza la crisis. Cuando uno asiste a un paciente y ve la convulsión, observa que en general todas las convulsiones son iguales. Nosotros no sabemos si esa convulsión que estamos observando comenzó por el movimiento de una mano o de una pierna, o comenzó con un giro cefálico, o comenzó con una ausencia. Lo que nosotros observamos es la crisis tónico-clónica generalizada, pero para el diagnóstico es fundamental saber el comienzo. Nosotros para saber el comienzo de una crisis tenemos, en este caso entonces, lo que nos pueda contar el paciente propiamente dicho, lo que nos pueda contar un testigo y lo que es de sumo valor y que es lo que nosotros vamos a mostrar en algunos casos, es poder haber visto nosotros una crisis y poder, en ese caso, no tener prácticamente dudas con respecto al diagnóstico, aunque hay casos, que es bueno decirlo, muy complicados, que a veces aún el observador más experimentado puede tener dudas y no saber si se trata de una verdadera crisis comicial o de un cuadro psiquiátrico de cualquier etiología. Vamos a entrar entonces de lleno en las crisis parciales. Conviene señalar que las crisis parciales, hoy en día y según la clasificación actual, se pueden explicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos, como es conocido, los 5 lóbulos, pero no todos los lóbulos participan tanto de las crisis parciales simples como de las crisis parciales complejas. Es importante destacar que el lóbulo frontal y el lóbulo temporal fundamentalmente son los que intervienen o en los que puede uno encontrar crisis parciales simples y o complejas. Es raro encontrar crisis parciales complejas en el lóbulo parietal y en el lóbulo occipital, pero estas pueden, como explicamos antes, transformarse en una crisis parcial compleja. Como vemos en esta figura, la figura muestra una lesión en el lóbulo frontal. Las lesiones que ocurren en este lóbulo pueden provocar los siguientes tipos de crisis: un pensamiento forzado, una crisis adversiva, o sea, un giro de la cabeza y de los ojos hacia el lado contrario a la lesión, y movimientos contralaterales. Si tomamos la región órbito-frontal, por ejemplo, aquí tenemos crisis que son más frecuentemente complejas, apareciendo automatismos gestuales, alucinaciones olfatorias y signos autonómicos. Si tenemos en cuenta la región opercular, en esta encontramos masticación, salivación, deglución, paro del lenguaje, aura epigástrica, sensación de miedo. Todos estos síntomas que estamos refiriendo, es importante tener en cuenta que son de comienzo bruscos. Todos ellos comienzan en forma brusca y en general también terminan en forma brusca. Por ejemplo, la sensación de miedo, la sensación de un trastorno autonómico, siempre es de comienzo brusco y en general también de terminación bruscas. Como decíamos en la región opercular, que puede haber una detención o un paro del lenguaje, esto ocurre siempre que estemos hablando del hemisferio izquierdo en un diestro, es decir, en un paciente cuyo hemisferio dominante para el lenguaje es el izquierdo. En ese área, que es el área conocida también como el área de Broca, cuando está involucrado la misma, tenemos entonces una afasia de expresión de comienzo brusco. En el área rolándica encontramos las conocidas crisis de tipo jacksonianas. Sabemos que en el área rolándica está representado el homúnculo motor y las crisis van a
producirse de acuerdo al sitio de lesión. Es decir, vamos a tener crisis que pueden tener una marcha según vaya moviéndose la dispersión neuronal, teniendo un movimiento de la mano, del antebrazo, del brazo, tomando la cara y la pierna, de acuerdo a la lesión. En estos casos los pacientes, en todos los casos que estamos hablando, los pacientes en general son conscientes de sus movimientos y de sus síntomas, por eso lo describen al observador. Si tenemos en cuenta el lóbulo paracentral, que es aquel lóbulo que está en la cara interna del hemisferio, pero en el lóbulo frontal, podemos encontrar que si está afectado esta área, movimientos del miembro inferior también siempre contralateral. Estas son las crisis más conocidas y más frecuentes que se producen por lesión del lóbulo frontal. Con respecto al lóbulo temporal, tenemos que dividirlo según las áreas en diferentes tipos de regiones. Por ejemplo, en el lóbulo temporal, en las áreas medias del lóbulo temporal, podemos tener crisis de opresión epigástrica, ilusiones auditivas, ilusiones olfatorias, siempre de corta duración. En áreas un poco más profundas del lóbulo temporal podemos encontrar automatismos oroalimentarios, confusión posictal y amnesia posterior cuando las crisis son complejas. En la región del lóbulo temporal lateral podemos encontrar alucinaciones auditivas, percepciones erróneas, trastornos del lenguaje, que como hablábamos antes, en este caso corresponden al área de Wernicke en un paciente cuyo hemisferio dominante para el lenguaje sea el izquierdo. Y ya entrando en regiones más profundas del hemisferio cerebral, tenemos la región amígdalo-hipocámpica, que tiene sus conexiones muy importantes con el sistema límbico, y estas son las áreas que más frecuentemente encontramos en las afectadas en las epilepsias parciales complejas, presentando a los pacientes automatismos oroalimentarios, ilusiones olfatorias y gustativas, sensación de miedo, sensaciones digestivas y signos autonómicos. También muchas veces los pacientes relatan, pero cuando uno les pregunta, sobre todo, fenómeno de lo ya visto por afección de estas regiones, aunque este fenómeno, como ustedes saben, no siempre es signo o síntoma de una epilepsia, porque hay gente normal que lo tiene. En el lóbulo parietal vamos a encontrar que en el área retrorolándica, que es el área donde tenemos la representación pero sensitiva, en este caso del homúnculo motor, vamos a tener episodios caracterizados por parestesias de comienzo brusco que van a tener la misma progresión que tendrían en las áreas que mencionamos antes, prerolándicas, y que nos explicaban las crisis motoras de tipo jacksonianas. Estas serían las jacksonianas sensitivas, que tienen la misma explicación desde el punto de vista anátomo-fisiológico. La región parietal también debe dividirse según sea el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. En los casos en que tenemos afectado el hemisferio izquierdo, el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo, podemos encontrar trastornos del lenguaje, trastornos caracterizados por afasias, sobre todo afasias como la de Wernicke, pero siempre de comienzo brusco, y alucinaciones de diversos tipos. En cambio, en la región parietal del hemisferio derecho, los trastornos que vamos a encontrar
son los referidos al esquema corporal, es decir, trastornos relacionados con la somatognosia del hemicuerpo contralateral. Es así como hay pacientes que pueden tener alucinaciones respecto al hemicampo izquierdo, tener alucinaciones de su propio cuerpo o de los objetos que tenga del lado izquierdo de su campo. Respecto del lóbulo occipital, vamos a poder observar que aparecen en este caso las alucinaciones visuales con distorsión de las imágenes, sin imágenes que se alejan o se acercan, imágenes que aumentan de tamaño o disminuyen de tamaño, escotomas, etc. Ya sea de un lóbulo o del otro. En este caso, cualquiera de los lóbulos occipitales va a presentar lo mismo. Finalmente, queremos hablar de la etiología de las crisis parciales simples y podemos decir que el 30 al 50% de los casos es la etiología desconocida. Las estadísticas varían según los autores, pero puede aceptarse que son esos números los que se aceptan actualmente. Las otras causas a tener en cuenta son las causas pre- y perinatales, los traumatismos de cráneo, los trastornos metabólicos, los trastornos vasculares, los tumores y las infecciones. Por supuesto que cuando uno va a tener en cuenta la etiología de cualquier tipo de crisis, lo importante es tener en cuenta la edad del paciente. Por supuesto que uno va a pensar en una afección de tipo vascular en un paciente de más de 50, 60 años y uno va a pensar en una etiología más probable en un traumatismo de cráneo, en un paciente joven, o pensar en un tumor en un paciente de más de 40 años. Con respecto a la etiología de las crisis parciales complejas, son las mismas que encontramos en las crisis parciales simples. Pero en este caso, en las crisis parciales complejas, es mucho más frecuente el antecedente de convulsiones febriles en la infancia. Es decir, cuando uno se encuentra frente a un paciente con crisis parciales complejas, el antecedente de las convulsiones febriles es muy frecuente encontrarlo. Esto no quiere decir de ninguna manera que las crisis convulsivas febriles en los niños vayan a desarrollar en un futuro crisis parciales complejas. En este caso, podemos observar cómo el paciente ya está ligeramente confundido y gira su cabeza hacia la derecha, constituyendo lo que nosotros conocemos con el nombre de crisis adversiva o aversiva. En el electroencefalograma se corrobora la clínica del paciente. En este momento podemos ver lo que había comenzado siendo una crisis adversiva simple, su generalización. Aprovechamos este mismo paciente para mostrar las dos cosas. Nosotros acá estamos observando la crisis generalizada, pero hay muchos pacientes que tienen el giro de la cabeza, o sea, la crisis adversiva solamente, sin generalización posterior. Acá vemos las dos cosas, la crisis adversiva primero y luego su generalización con el electroencefalograma
que va mostrando las descargas paroxísticas conjuntamente con los movimientos involuntarios del paciente. Puede verse en este momento como la cabeza del paciente siempre tiende a ir hacia el lado derecho. En estos casos presumimos que el foco originalmente estaría en el hemisferio izquierdo. Hablaremos de las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas, como habíamos dicho al hablar de las crisis parciales, son aquellas en las cuales puede terminar cualquier tipo de epilepsia, es decir, cualquier crisis parcial simple o compleja, o cualquier crisis generalizada que comience con ausencias o con mioclonías, puede terminar en una generalización. Pero aquí hablaremos de las crisis generalizadas desde el inicio. Conviene destacar un concepto que se refiere a la conciencia. El estado de conciencia no se pierde solamente en las crisis parciales complejas, sino que también se pierde en las crisis generalizadas. Pero hay algunas formas de crisis generalizadas donde la conciencia no se pierde totalmente y el paciente puede contar el comienzo de sus crisis. Por ejemplo, las epilepsias mioclónicas juveniles, donde el paciente tiene movimientos de sacudidas en los miembros superiores, sobre todo por la mañana, como vamos a ver después, el paciente puede relatar estos movimientos, puede contarlos, y entonces estamos frente a una crisis generalizada donde no se pierde la conciencia, y esto es muy importante para determinar el diagnóstico de las mismas. Con respecto al tipo de las crisis generalizadas que vamos a ver, habíamos dicho que nosotros teníamos una clasificación bastante extensa, pero que nuestra intención era la de mostrar y la de mencionar aquellas formas clínicas más frecuentes. Es así como tenemos las crisis de gran mal, las crisis de pequeño mal, que son las ausencias en realidad, la ausencia epiléptica juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia con gran mal del despertar y las epilepsias reflejas. Con respecto a las crisis de gran mal, que son las formas que la gente, el público en general, más tiene en cuenta, diríamos que hoy en día, gracias a la medicación, no son tan frecuentes de ver, sobre todo en su forma primaria. Pero lo que nosotros vemos, e insistimos quizá por quinta vez, una crisis tónico-clónica, lo que estamos viendo es la finalización de una crisis que no sabemos cómo comenzó. Pero las crisis de gran mal, las crisis primarias de tipo gran mal, en su mayoría son crisis tónico-clónicas. Pero hay formas que pueden ser tónicas puras, o que pueden ser clónicas puras, o que pueden ser clónico-tónicas. Pero las más frecuentes son las crisis tónico-clónicas. Estas crisis comienzan en forma brusca en un paciente en general de mediana edad, pero puede ser a cualquier edad, salvo en la primera infancia, donde prácticamente no existe esta forma. Pero a cualquier edad puede aparecer la crisis de gran mal. El paciente puede caer bruscamente al suelo o proferir un grito, y ahí en la fase tónica el paciente está en una especie de hipertonicidad de todo su cuerpo, a veces describen un arco tipo pistótonos, la mandíbula está fuertemente cerrada, muchas veces los pacientes se muerden la lengua, aunque esto no es la regla,
como tampoco es la regla que tengan incontinencia urinaria. No es tan frecuente la incontinencia urinaria durante este tipo de crisis. Por eso, muchas veces, la pregunta que hace el médico al paciente si tuvo incontinencia urinaria, y este responde que no puede de ninguna manera descartar por eso que esté frente a una epilepsia. La crisis de este tipo dura alrededor de 1 minuto, esta faz tónica, y luego viene la faz clónica, donde el paciente tiene movimientos, digamos así, al azar, ¿no? Todo dura 2 minutos, 3 minutos a lo sumo. Es un cuadro que impresiona al observador porque el paciente no responde, sus movimientos son incontrolables, sus mandíbulas están fuertemente cerradas, como dijimos, se puede observar la salida de espuma por la boca, que es saliva justamente, y que esto se produce porque el paciente no puede deglutir por parálisis de los músculos deglutorios. Luego de la crisis el paciente puede estar confuso, o puede estar agresivo, o puede caer en un sueño muy importante. O muchas veces aparecen movimientos involuntarios, hasta fugas aún. Con respecto a la etiología de las crisis de gran mal, la etiología, como ocurría con las crisis parciales, es muy frecuentemente genética, pero también a cosas infecciosas, metabólicas, antecedentes de traumatismo de cráneo, etc. Ahora vamos a hablar de las crisis de ausencias, conocidas con el nombre de pequeño mal. Las ausencias son patrimonio de los niños o de los adolescentes. Es decir, su edad va de los 3 a los 14 años. Hay 6 tipos de ausencias. La ausencia más frecuente es aquella donde el paciente queda por un instante, a lo sumo 5 segundos, mirando al infinito, donde muchas veces tiene un pequeño parpadeo y una leve inclinación de la cabeza hacia adelante, pero eso no dura más que 5 segundos y aparece en cualquier sexo. Ahora, esta es la forma más frecuente, pero hay 5 tipos más de este tipo de ausencias. Es así como tenemos la ausencia con atonía, es decir, donde se pierde el tono postural, ausencia con retropulsión, es decir, con una caída hacia atrás de la cabeza, ausencia con mirada hacia el infinito, como dijimos al principio, pero sin este movimiento de parpadeos, que es bastante poco frecuente, las ausencias con automatismos y una mezcla de todos estos tipos y muchas veces con trastornos vegetativos acompañantes. Pero queremos hacer una aclaración sobre las ausencias con automatismos, porque es interesante aclarar lo siguiente. Los pacientes con este tipo de ausencias son aquellos en los cuales la ausencia dura aproximadamente 10 o más segundos. Dijimos hace un momento que las ausencias más frecuentes son las que duran 5 segundos, pero cuando la ausencia dura 10 segundos o más, hay una probabilidad de un 80% de que el paciente tenga automatismos. Volviendo a la ausencia clásica en los niños, esta tiene una frecuencia de varias por día, 20 episodios por día, 30, la duración que dijimos, y un electroencefalograma muy característico, que podemos decir que
prácticamente es el electroencefalograma más característico de la epileptología, que es el complejo de punta onda lenta a 3 ciclos por segundo en forma bilateral, es decir, en ambos hemisferios, simétrico y sincrónico. El caso de esta paciente que consultó por ausencias, en el electroencefalograma de reposo podemos observar que los ritmos son simétricos y adecuados para la edad. Esta paciente tenía unos movimientos durante las ausencias que habían sido interpretados en el inicio como tics, pero nosotros al hacer el electroencefalograma pudimos comprobar durante la hiperventilación la presencia de dichos movimientos que se corroboraron con la descarga paroxística en el electroencefalograma. Ahí podemos observar esos movimientos mioclónicos y la descarga de punta onda lenta, o sea, los complejos de punta onda lenta bilaterales, simétricos y sincrónicos. La paciente, cuando gira la cabeza para la izquierda, escucha su nombre, aunque no puede contestar. La fotoestimulación, que nosotros la empleamos siempre, lo hicimos en este caso justamente para demostrar que la paciente no presentó alteraciones en el electroencefalograma durante la misma. Este es otro caso de un paciente también con ausencias y que tenía bruscas caídas, como podemos observar en este momento, y ver la descarga paroxística de polipuntas en el electroencefalograma. Son ausencias con atonías. Este paciente de 65 años de edad consultó por crisis generalizadas tónico-clónicas, pero ahí podemos ver en el el complejo de punta onda lenta. Se trató de un paciente que de muy pequeño tenía ausencias, por eso lo mostramos en este momento. La epilepsia mioclónica juvenil es una forma clínica de epilepsia que consideramos muy importante, porque en los últimos años ha cobrado mucha importancia poder detectar este tipo de epilepsia, porque la medicación en estos casos da muy buenos resultados y el hacer el diagnóstico es fundamental para establecer la medicación correcta. Es una epilepsia que en la gran mayoría de los casos los pacientes son adolescentes. Son adolescentes y la consulta más frecuente es la de una crisis convulsiva tónico-clónica. Es ahí donde nosotros tenemos que extremar el interrogatorio y al conocer esta forma clínica uno siempre hace la pregunta que nos da prácticamente el diagnóstico, que es preguntarle al paciente si él tiene sacudidas de los miembros superiores luego del despertarse. Y nos vamos a sorprender la frecuencia con que aparece este tipo de casos, porque los pacientes, en la mayoría de los casos, refieren que esos movimientos que no lo tienen todas las mañanas, pero que lo tienen 2 o 3 veces por semana, ellos lo atribuyen a un estado emocional pero lo fundamental es preguntar esto que muchas veces pasa desapercibido. Por lo tanto, este tipo de epilepsia tiene esta característica saliente, que es la de tener movimientos involuntarios de los miembros superiores 10 minutos o 15 luego del despertar. Los pacientes muchas veces refieren que se le caen los objetos de la mano, el peine, el cepillo de dientes, el café con leche. Y decimos que es luego del despertar y no a la mañana solamente, porque
También muchos pacientes pueden tener estos movimientos luego del despertarse durante la tarde, luego de la siesta. Pero es muy infrecuente, es muy infrecuente que se observe de noche. El otro rasgo saliente de esta forma clínica es que tiene mucha relación con la falta de sueño. Los pacientes cuando duermen poco tienen muy alto porcentaje de tener más movimientos involuntarios a la mañana y además de tener una crisis convulsiva tónico-clónica. Otra particularidad importante de estos casos es que el 30% de los casos tienen fotosensibilidad. Es decir, no es que sean una epilepsia fotosensible, sino que tienen fotosensibilidad. Y nosotros, cuando estudiamos a estos pacientes, invariablemente efectuamos la fotoestimulación y muchas veces encontramos movimientos involuntarios de los miembros y descargas paroxísticas en el electroencefalograma que hay que tener mucho cuidado de no estimular en forma permanente para no provocar una crisis convulsiva, pero eso hace o certifica el diagnóstico. Pero la clínica de estos pacientes es fundamental porque es una pregunta muy concreta la que uno debe formular, y estos movimientos que, como insistimos, pasan desapercibidos muchas veces, el paciente en ese momento los reconoce y para nosotros es importantísimo para el tratamiento posterior. Este tipo de epilepsia tiene como etiología una base genética prácticamente indudable. Esta paciente de 17 años de edad presentaba este tipo de epilepsia. Nosotros hacemos este estudio de la fotoestimulación luminosa y ahí podemos observar las mioclonías junto con la descarga en el electroencefalograma, que es justamente el 30%, como dijimos antes, de los casos en que aparece esta descarga. Esta es otra paciente con la misma enfermedad, ahí se pueden observar las mioclonías, la descarga en el electro, que siempre es bilateral, otra mioclonía más durante la fotoestimulación. Es clara la manifestación, sobre todo de miembros superiores. Esto es importante porque es la característica que determina este tipo de epilepsia, justamente los movimientos mioclónicos en los miembros superiores. Este paciente, que también es portador del mismo tipo de epilepsia, lo queremos mostrar porque llama la atención justamente que el paciente durante la fotoestimulación no presenta manifestaciones clínicas de la descarga en el electroencefalograma. Ahí podemos ver en la imagen, que es bien elocuente, de que el paciente no sintió nada, no le molestó la estimulación luminosa, pero nosotros ahí la volvemos a realizar y podemos demostrar esa descarga paroxística en el electroencefalograma que no se trasunta clínicamente. La epilepsia fotosensible es una forma clínica de epilepsia no muy frecuente, pero que nosotros hemos tenido oportunidad de ver varios casos. Tiene algunas características muy salientes. Por ejemplo, en primer lugar, podemos decir que es muy frecuente en la mujer. El 90% de los casos ocurre en mujeres y en mujeres adolescentes. La edad va entre los 10 a 17, 18 años, pero insistimos en este rasgo saliente que es el del sexo. Con respecto a las crisis, estas son generalizadas tónico-clónicas, pero son justamente provocadas por la estimulación luminosa del sol, de la televisión o de los flashes de luces. Muchos de estos pacientes pueden tener también crisis espontáneas, es decir, sin que medie ninguno de estos estímulos. El caso
más conocido y más, digamos, más popular, podemos decir, es aquel en que el paciente se acerca al sol y mueve su mano frente a los ojos para provocar justamente que la luz intermitente del sol le provoque la crisis convulsiva. Durante mucho tiempo, y todavía tenemos algunas dudas, y los autores tienen muchas dudas, en cuanto a que si esta crisis era autoprovocada, es decir, si el paciente encontraba placer en provocarse la crisis. Esto es algo dudoso, y es dudoso porque hay un trabajo de un autor que se llama Ames, que fue publicado en un Brain del año 67, donde él demuestra, por estudios electroencefalográficos y video, de que el movimiento de la mano que el paciente hace frente al sol forma parte de la crisis. El diagnóstico de este tipo de crisis se hace, por supuesto, con la fotoestimulación luminosa. Los pacientes tienen durante la misma descargas paroxísticas en el electroencefalograma que se acompañan de movimientos mioclónicos de los párpados y a veces de miembros superiores. Y hay una característica muy importante en este tipo de crisis que es la siguiente. Cuando uno hace la estimulación luminosa intermitente, el paciente tiene los ojos cerrados, uno les dice que lo abra, al abrir el paciente los ojos, la descarga paroxística en el electroencefalograma y los movimientos desaparecen, pero al cerrar los ojos el paciente, nuevamente, y estando por supuesto la estimulación luminosa intermitente en forma permanente, aparece otra vez la descarga. Pero lo importante es recordar que en nuestros casos, por lo menos, y también coincidiendo con la literatura, al cerrar los ojos el paciente tiene las descargas paroxísticas. En ese preciso momento, como si hubiera una acción mecánica de los párpados. El mecanismo íntimo de esto todavía no se conoce. Hay autores que piensan que es la luz, su longitud de onda, que el problema puede estar en la retina, que los párpados actuarían como filtros al color rojo, etc. En nuestros casos nosotros hemos podido demostrar que frente a la estimulación luminosa con el color azul, los pacientes no tienen descargas paroxísticas y sí tienen con el color rojo, amarillo, verde o azul y por supuesto con la luz blanca que tiene en su gama todos los colores. El tratamiento de este tipo de crisis también da muy buenos resultados, es decir, los pacientes medicados correctamente reducen sus crisis prácticamente en un 99% de los casos. En este momento observamos cómo la estimulación luminosa con el filtro de color azul no provoca alteraciones en el electroencefalograma, pero enseguida vemos cómo al sacar el filtro aparecen descargas paroxísticas durante el empleo de la luz blanca. La epilepsia de la lectura es otra forma de epilepsia refleja que, por supuesto, no es tan frecuente como la epilepsia fotosensible. Es bastante rara y ya que hablamos de rarezas, podemos decir de que la epilepsia fotosensible dentro de las epilepsias reflejas es la más frecuente, un 90%. Pero la epilepsia de la lectura es una epilepsia rara, pero hemos tenido la oportunidad de ver un caso y de estudiarlo. A nosotros nos pareció muy importante hacer esta comunicación en su momento, porque se trata de una paciente que, había consultado por crisis convulsivas en otros servicios y no había podido lograr corregir sus crisis. Cuando el paciente a nosotros nos consultó porque
presentaba crisis exclusivamente cuando leía algo o alguna lectura importante. Nosotros estudiamos el caso y pudimos demostrar que se trataba efectivamente de una epilepsia de la lectura. Este tipo de epilepsia, como decíamos, es muy raro, hay aproximadamente 50 casos publicados en el mundo y se caracteriza justamente porque luego de comenzar a leer el paciente tiene a los 10 minutos aproximadamente una crisis tónico-clónica, pero solamente desencadenada por la lectura y la lectura de hechos importantes, no la lectura monótona que uno le puede dar para leer como hemos hecho nosotros en nuestro trabajo, o dibujos en los cuales tenga una explicación, el dibujo psicológica, pero no haya letras, el paciente no tiene crisis. El diagnóstico, una vez establecido y tratado con la medicación correcta, da un muy buen resultado y el caso de nuestra paciente, también como los casos que se citan en la literatura, dejó de tener crisis y pudo realizar su vida normalmente. Quiero señalar en este caso el movimiento del mentón, que coincide con la descarga en el electroencefalograma, porque estos pacientes tienen esa característica. Las crisis comienzan con esos movimientos del mentón, que a veces se traslada hacia toda la cabeza, precediendo a la crisis convulsiva generalizada. Finalmente, queremos hacer hincapié en una gran cantidad de enfermedades que se asocian con, como decíamos, con crisis generalizadas y que nosotros no hemos mencionado, pero que son muy importantes y que deben poder ser diagnosticadas, sobre todo con precocidad, aquellos pacientes portadores del síndrome de West. El síndrome de West es una enfermedad que aparece a los 6 meses de edad, caracterizado por crisis que se denominan salutatorias, es decir, los pacientes de esta edad tienen 50, 60, hasta 100 episodios por día de crisis en flexión, es decir, flexionan su cuerpo varias veces por día y habiendo tenido muchas veces un parto normal, esto aparece en forma brusca a esta edad. Los pacientes que, o mejor dicho, las madres que mencionan un cuadro por el estilo, deben ser advertidas de la importancia del tratamiento precoz en estos casos, porque está bastante bien comprobado que cuanto antes se comience el tratamiento de estos pacientes, mucho mejor va a ser el futuro de los mismos. Aunque, desgraciadamente, el síndrome de West no es una patología que tenga buen pronóstico, pero mucho peor lo tiene si no es tratado el paciente precozmente. El síndrome de West es una patología que tiene como etiología diversas alteraciones en la época perinatal, es decir, puede haber antecedentes de traumatismo, de hemorragia intracerebral, enfermedades infecciosas, que serían los síndromes de West secundarios. Pero tenemos también los síndromes de West primarios. Ambos tienen no muy buen pronóstico, pero los secundarios tienen peor pronóstico aún. El electroencefalograma de estos pacientes es muy característico y es conocido con el nombre de ipsarritmia. Y la mejor forma de acordarse de estos electros es justamente recordar esta palabra. Son electros anárquicos, son electroencefalogramas donde aparecen descargas paroxísticas de puntas, polipuntas, periodos de supresión del ritmo, luego descargas otra vez, y que en general son bilaterales, pero que muchas veces pueden ser focales. Con respecto a otra forma clínica que nosotros no hablamos, es el síndrome de Lennox y Gastaut.
que aparece o secundario al síndrome de West o espontáneamente a los 2 años de edad o a los 4 años de edad. También tiene como antecedente el que puede ser primario o secundario a los mismos procesos que el síndrome de West, es decir, infecciones, hemorragias, etc. Y hay una gama muy larga de epilepsias generalizadas que son secundarias a trastornos bioquímicos, a trastornos que pueden ser detectados por estudios neurometabólicos, por análisis de líquido cefalorraquídeo, etc., y que son poco frecuentes en la, en la práctica epileptológica, y que nosotros no hemos tenido oportunidad de poder filmar este tipo de casos. Para terminar con esta breve exposición, queremos hacer hincapié en lo siguiente. El diagnóstico del tipo de epilepsia es fundamental para nosotros, como dijimos a lo largo de esta breve exposición. Es importante porque nosotros nos va a marcar qué droga emplear para las diversas formas clínicas. Como esquema, es importante acordarse de lo siguiente. Para nosotros, la droga de elección en las crisis parciales simples, secundariamente generalizadas, en las crisis parciales complejas, o en las crisis parciales complejas secundariamente generalizadas, o en las parciales simples que se transformaron en una compleja, la droga de elección es la carbamazepina. Esto es corroborado por la mayoría de los autores. Muchas veces esta droga no puede ser empleada por razones de idiosincrasia, por razones alérgicas, etc. Pero son muy pocos los casos en que esta droga debe cambiarse. Si esta droga no podría usarse, una segunda droga de elección podría ser la fenitoína, que si esta droga tampoco podría usarse, por razones de idiosincrasia o de alergia, etc., debería usarse el ácido valproico. Nosotros no hablamos en ningún momento de del tratamiento quirúrgico de la epilepsia porque es un tema bastante largo y complicado, pero podemos decir que, como en toda la medicina o la mayoría de las cosas que no se pueden resolver médicamente, hay una alternativa quirúrgica. No quiere decir que esta alternativa quirúrgica dé resultados en todos los casos, pero hay muchas epilepsias que deben resolverse mediante la acción quirúrgica, cosa que no es motivo en este momento de nuestro video. Y para acordarse también entonces del otro ítem, que son las crisis generalizadas, lo importante es tener en cuenta que la droga de elección para todas las crisis generalizadas en este momento, ya sea para las ausencias, para la epilepsia mioclónica juvenil, para las epilepsias reflejas, es el ácido valproico. Hay segundas drogas también, como es el clonazepam, hay terceras drogas como es el fenobarbital, pero nosotros consideramos, y también los autores, que la droga de elección en este momento es el ácido valproico. Sin embargo, en las crisis generalizadas primarias tónico-clónicas, la droga de elección podría ser la fenitoína, pero todas las demás responden muy bien al ácido valproico, siempre y cuando los pacientes no tengan un antecedente hepático, porque usar el ácido valproico en estos casos puede ser muy grave. Pero entonces, como esquema, queremos recordar que 3 o 4 drogas bien administradas y bien usadas en epilepsia pueden dar resultados muy buenos. Nosotros insistimos por último en que el paciente epiléptico no solamente tiene que ser tratado con drogas, sino que tiene que ser tratada también su personalidad, ayudarlo psicológicamente, y que la familia debe comprender
y ayudar a estos pacientes porque tienen justamente una personalidad exactamente común a todos nosotros, es decir, ese viejo concepto de que el paciente es un paciente con una personalidad determinada, pegajosa, etcétera, en la práctica no existe. Es decir, no es que no exista, hay de 100 pacientes podemos decir que 5 o 6 pueden tener estas características. Los pacientes tienen una personalidad absolutamente dentro de los límites normales y así deben ser tratados para poder ser encausados dentro de la sociedad y trabajar como cualquier persona, pero por supuesto no en trabajos peligrosos como puede ser piloto de avión. Nada más.